La tormenta rugía afuera, la lluvia golpeando el suelo del desierto como si quisiera partirlo en dos. Creed Mercer, vaquero cansado de demasiadas noches solitarias, abrió la puerta de su cabaña y se quedó inmóvil. Frente a él había una mujer apache empapada, el cabello en trenzas pegado a la piel, la belleza dura, salvaje, y unos ojos que pedían calor sin decirlo del todo. «Solo una noche», susurró, pero a medida que la madrugada se acercaba, Creed empezaría a entender que aquella petición no significaba lo que él había creído. Las paredes de la cabaña temblaban bajo el peso del temporal. El viento se colaba por las rendijas, haciendo vibrar el farol que apenas iluminaba el suelo de madera. Creed Mercer había pasado suficientes noches solo en la frontera como para saber que tormentas, así, podían destrozar a un hombre si bajaba la guardia. Acababa de dejar el rifle cuando escuchó el golpe en la puerta. Seco, urgente. Su mano volvió al arma por instinto, el pulso acelerándose. En aquel lugar, los desconocidos rara vez traían algo bueno. Con cuidado, abrió. Allí estaba ella. El agua chorreaba de sus trenzas, el vestido de piel adherido al cuerpo, el pecho subiendo y bajando con respiraciones forzadas. Lo miró con ojos encendidos, no de miedo, sino de determinación. «Necesito refugio», dijo, con la voz firme pese a la tormenta. «Solo una noche». Creed dudó. 1000 preguntas le arañaron la cabeza. ¿Quién era? ¿Por qué había llegado hasta su puerta, tan lejos de cualquier asentamiento? ¿Y por qué la tormenta de afuera parecía menos peligrosa que el silencio entre ambos? Al final, se hizo a un lado. «Entra». Ella pasó sin dar las gracias, sacudiéndose la lluvia del cabello, recorriendo la cabaña con la mirada como si midiera su valor. Creed cerró la puerta. El viento la golpeó con un estruendo final. Durante un momento solo se oyó la lluvia y el siseo del farol. Entonces él habló. «Eres apache». Ella entrecerró los ojos. «Y tú eres vaquero. ¿Debería irme?» Creed negó con la cabeza, incómodo pero intrigado. «No, pero debes saber que por aquí no siempre se recibe bien a la compañía». Una leve sonrisa asomó en sus labios, sin calidez alguna. «No vine buscando bienvenida. Vine buscando sobrevivir». Creed la observó sentarse junto al fuego, la silueta recortada por la luz temblorosa. No dijo nada más. Sin embargo, algo en su postura le hizo saber que aquella noche no terminaría de forma simple. Cuando el trueno estalló sobre sus cabezas, Creed entendió que no había abierto la puerta a una extraña, sino a una tormenta mucho mayor que la de afuera. El fuego crepitó, lanzando sombras danzantes por las paredes. Creed se apoyó en la mesa, brazos cruzados, estudiando a la mujer que había irrumpido en su vida. Ella se sentaba cerca del hogar, los ojos fijos en las llamas, vapor elevándose de sus trenzas mojadas. No había pedido comida ni hablado desde que exigió refugio. Creed carraspeó. «La tormenta pasará al amanecer. Podrás volver con los tuyos». Ella lo miró de reojo, afilada, indescifrable. «¿Y si no lo hago?» Creed frunció el ceño. «Entonces la gente empezará a hacer preguntas. Preguntas que quizá no te convengan». Ella no respondió, solo se ajustó el chal húmedo. Creed sintió un escalofrío. Había algo en su calma, demasiado controlada, que no encajaba con alguien huyendo solo de la lluvia. «Me llamo Creed Mercer», dijo, más para romper el silencio. «¿Y tú?» Ella sostuvo su mirada largo rato antes de responder. «Rhea Black Willow». El nombre quedó suspendido en el aire, suave, pero con filo. Creed asintió despacio. Sirvió 2 tazas de café y deslizó una hacia ella. Rhea no la tocó. «¿Vives solo aquí?», preguntó. A Creed se le tensó la mandíbula. «Así es». Sus labios dibujaron algo parecido a una sonrisa. «Entonces nadie te echará de menos si no llegas al entierro». Las palabras cayeron como cuchillo.
La mano de Creed flotó cerca del revólver. ¿Eso es una amenaza? Rhea volvió la vista al fuego. Es la verdad. La frontera devora hombres. A unos con tormentas, a otros con acero, y a muchos por las decisiones que toman cuando un desconocido llama a su puerta. El pulso de Creed se aceleró. La había dejado entrar por decencia, tal vez por curiosidad, pero ahora la inquietud le oprimía el pecho. No era una simple errante. Tenía un propósito, aunque él aún no lo veía. Una ráfaga golpeó las contraventanas. El farol titiló. Rhea se levantó y se acercó a la puerta, apoyando la mano en la madera como si escuchara a través de ella. ¿Qué estás esperando?, preguntó Creed en voz baja. Ella se volvió y, por primera vez, él vio cansancio en sus ojos. Y cálculo. La tormenta no es lo único ahí fuera esta noche. Creed se tensó. Te están siguiendo. Rhea no lo negó. Se acercó susurrando. Hombres, vaqueros, me cazan. Si me encuentran aquí, te matarán a ti también. El estómago de Creed se hundió. El peligro ya estaba en su puerta. ¿Por qué te perseguirían en medio de una tormenta? Ella apretó la mandíbula. Porque llevo algo que quieren, y quemarán esta cabaña para conseguirlo. Creed maldijo entre dientes y fue a revisar el rifle. Cargó con manos firmes, aunque el corazón le golpeaba las costillas. Solo había ofrecido refugio, nada más, y ahora estaba metido en una pelea que no había elegido. La voz de Rhea atravesó el crepitar del fuego. Deberías haberme dejado bajo la lluvia. Creed la miró de golpe. Tal vez, pero no lo hice. Cerró el cerrojo del arma. Así que dime qué trajiste hasta mi puerta antes de que nos maten a los dos. Ella sostuvo su mirada, oscura, firme. Al amanecer te lo mostraré. Antes no. Hasta entonces, si quieres vivir, mantén ese rifle cerca. El viento aulló como confirmando la advertencia. Creed miró por la rendija de la ventana. A lo lejos, entre la lluvia, una linterna se balanceaba en la oscuridad. Demasiado constante para ser el temporal, demasiado decidida para ser casualidad. Se le cerró el estómago. Alguien venía. Se volvió hacia la mujer junto al fuego. Su rostro seguía tranquilo, pese a la tormenta dentro y fuera. Había pedido una sola noche, pero ya estaba claro. Esa noche podía costarle todo. Creed volvió a ver la linterna acercándose, prueba de que alguien seguía a Rhea, y se aproximaba a la cabaña. La luz oscilaba, desaparecía tras cortinas de lluvia y reaparecía. Cada destello tensaba más a Creed. Quienquiera que fuera no vagaba, buscaba. Se apartó de la ventana. Rhea seguía sentada, demasiado serena. Las sombras del temporal le tallaban el rostro, haciéndola parecer un espíritu surgido del desierto. «Están cerca», dijo Creed, urgente. «¿Cuántos?» Ella alzó la mirada, dura como piedra. 3, tal vez 4. Pero solo uno importa. La respuesta lo heló. ¿Y quién demonios es ese? Rhea no vaciló. Un hombre que no se detendrá hasta verme muerta. O hasta tener en sus manos lo que cargo. ¿Creed? Sintió el peso del rifle en las palmas, sabiendo que aquella noche acababa de volverse irreversible. No lo pidió, ni la pidió a ella, pero ahora, su lucha había cruzado el umbral de su casa. Si encuentran este lugar, traerán balas, gruñó Creed Mercer, apretando el rifle. Más vale que reces para que dispare mejor que ellos. Rhea Black Willow ladeó la cabeza, los ojos entrecerrados. Lo harás. Un hombre que duda no sobrevive en esta tierra. Y tú aún estás aquí. Aquellas palabras lo sacudieron. Eran mitad reto, mitad una extraña forma de fe. Se tragó la respuesta y volvió su atención hacia la tormenta. El sonido de cascos era lejano aún, amortiguado por la lluvia, pero cada vez más nítido. Quienquiera que fueran, venían rápido. Creed se acercó a la mesa y apagó el farol, sumiendo la cabaña en penumbra.
Solo la luz del fuego danzaba ahora, alargando las sombras. Se agazapó junto a la ventana, el rifle listo. Rhea no se había movido del hogar, pero sus manos descansaban sobre un cuchillo en su cinturón. Su cuerpo, tenso, como un felino acechando. Los minutos parecían horas, pero apenas habían pasado instantes cuando los cascos se detuvieron, crujientes contra la tierra húmeda justo más allá de la puerta. El corazón de Creed retumbaba en su pecho. Por las rendijas del postigo, vio 3 jinetes, sus abrigos empapados, los sombreros calados hasta las cejas. Las linternas colgaban de las sillas de montar, proyectando destellos distorsionados sobre sus rostros. No venían buscando refugio, eran cazadores. Uno desmontó, las botas hundiéndose en el lodo con un sonido sordo. Avanzó hacia la cabaña. La linterna proyectaba su sombra alargada y fina sobre el barro. Se detuvo justo frente a la puerta. Mercer. La voz era áspera, clara incluso bajo la tormenta. Sabemos que está ahí dentro. Ábrela, y quizás salgas con la piel intacta. Creed se congeló. Él no había dicho su nombre. A nadie. La voz de Rhea cortó el aire, baja y certera. Te dije que solo uno importa. Creed apretó la mandíbula. Sus dedos se cerraron sobre el rifle mientras controlaba la respiración. Afuera, el hombre soltó una risa seca. ¿Me vas a hacer entrar, vaquero? ¿Crees de verdad que puedes detener lo que viene? La puerta tembló bajo la patada. Crujió, pero aguantó. Creed volvió la mirada hacia Rhea. ¿Qué demonios trajiste aquí? Ella lo miró sin pestañear. Una verdad demasiado pesada para que un solo hombre la lleve, y demasiado peligrosa para caer en las manos equivocadas. Él quería exigirle respuestas, pero el siguiente golpe sobre la puerta no le dejó tiempo. Las bisagras se quejaron, vibrando con cada impacto. Creed se colocó en posición, rifle levantado. «Quédate detrás de mí». Pero Rhea se movió al lado opuesto de la puerta, cuchillo en mano, cuerpo firme. «No, peleo contigo. No detrás de ti». La puerta volvió a sacudirse, más fuerte, astillas volando. La lluvia se colaba por los huecos mientras los hombres afuera se preparaban para derribarla. Creed respiró hondo, el dedo rozando el gatillo. No había pedido esta guerra, ni a esa mujer. Pero en ese instante, con la tormenta aullando y la muerte golpeando la puerta, supo que ya no había vuelta atrás. El siguiente golpe la rompería, y tras él, vendría la sangre. Los hombres afuera sabían su nombre. Estaban a segundos de irrumpir. Creed y Rhea estaban listos, hombro con hombro, para el choque inevitable. La tormenta rugía, pero fue el estruendo de la puerta lo que heló su sangre. Las bisagras cedieron con un chillido agudo. La madera estalló hacia adentro y el primer hombre irrumpió con el revólver en alto. Creed disparó antes de pensar. El estallido del rifle rasgó el viento, la bala atravesando el hombro del intruso. Este giró, cayó al suelo, su arma volando lejos. 2 figuras más se lanzaron detrás, sombras brillantes bajo la lluvia, el acero destellando con la luz de las linternas. Rhea se movió como si fuera parte del mismo temporal. Se agachó, el cuchillo relampagueando, cortando el muslo de uno. Él aulló, disparando al azar. El balazo abrió un agujero en la pared, a centímetros de su cabeza. Ella rodó. Le torció el brazo con un giro seco y se oyó el crujido del hueso. El arma cayó. Inútil. Creed cargó otra ronda. Disparó. El segundo atacante retrocedió, el abrigo tiñéndose de rojo, pero seguía de pie, los dientes apretados por la rabia. Se lanzó sobre Creed, empujándolo contra la mesa. El rifle se le escapó, chocando contra el suelo. Los 2 hombres forcejearon, puños volando, sillas cayendo, platos estallando bajo las botas. Creed golpeó la mandíbula del tipo con el codo, pero éste le respondió con una rodilla en las costillas. El dolor le cortó el aliento. Rhea
Mientras tanto, empujó al vaquero de brazo roto hacia el fuego. Las llamas lamieron su abrigo. Él chilló, intentando apagarlo, pero ella ya estaba sobre el siguiente, cuchillo en alto. El hombre que luchaba con Creed sacó una hoja, la bajó en un tajo. Creed atrapó su muñeca, músculos tensos, el filo a centímetros de su garganta. Sudor y lluvia le corrían por la frente mientras empujaba con desesperación. Entonces, Rhea se abalanzó. Su cuchillo se hundió en el costado del hombre. Él gimió, los ojos abiertos de par en par, la hoja penetrando profunda. Su agarre cedió. Creed lo empujó hacia atrás. El cuerpo vaciló, 1, 2 veces, antes de desplomarse. El silencio cayó. Solo el viento y el chisporroteo del fuego llenaban el aire. Creed jadeaba, las costillas ardiendo, las manos temblorosas. 2 cuerpos se agitaban en el suelo. Uno gemía, el otro ya no se movía. El tercero había huido, sus botas chapoteando en el barro. Pero entonces, un sonido nuevo los congeló. Pasos, lentos, deliberados. Una silueta apareció en la entrada. No se apresuró. Entró como si el caos no significara nada. Abrigo negro, sombrero bajo, gotas resbalando del ala. La mano apoyada con calma sobre el revólver. Los ojos, fríos y filosos, fijos en Rhea. El aliento de Creed se detuvo. Lo reconoció al instante. El que importaba, el que ella había temido. La voz del desconocido era tranquila, casi educada. Has corrido muy lejos, Rhea Black Willow, pero deberías saber que yo no me canso tan fácil. Ella tensó la mandíbula, aferrando el cuchillo. Entonces quizás esta noche aprendas. Creed se inclinó para alcanzar el rifle, pero el revólver del hombre salió como un rayo. El cañón apuntó directo a su pecho. No, dijo el forastero, su voz dura como clavo. Esta no es tu pelea, Mercer. Vete ahora y quizás sigas respirando. Creed se quedó inmóvil, la furia hirviendo. Irrumpes en mi casa, echas abajo mi puerta, intentas matarme y esperas que me vaya. El hombre sonrió, delgado, sin humor. No lo espero, lo sé, porque hombres como tú no mueren por mujeres como ella. Las palabras cortaron el aire como cuchillas. Rhea apretó la mandíbula. Sus ojos ardían. Creed miró esa llama, esa determinación que había traído toda esta tormenta hasta su umbral. Apretó los puños. Su voz, apenas un murmullo. Quizás no conoces a hombres como yo. El clic del martillo del revólver fue la única respuesta. Y el siguiente segundo decidiría todo. La tormenta aullaba como una bestia herida, la lluvia azotando las ventanas con furia salvaje. Dentro de la cabaña, el fuego crepitaba, lanzando sombras temblorosas por las paredes. 3 vidas pendían de un hilo de acero y voluntad. Y el cuarto hombre, el verdadero peligro, los enfrentaba con calma, revólver desenfundado, retando a Creed Mercer a retroceder, mientras dejaba entrever que había cazado a Rhea Black Willow, por razones aún desconocidas. La cabaña era ahora una jaula de fuego y penumbra. Creed permanecía inmóvil, el pecho subiendo con dificultad, cada músculo tenso, mientras el revólver del forastero brillaba con un destello cruel bajo la luz tenue. Rhea se acercó al hogar, el cuchillo todavía en su mano, aunque ambos sabían que acero contra plomo a esa distancia era una causa perdida. El hombre de negro se inclinó apenas el sombrero, dejando ver unos ojos pálidos, despiadados. Me hiciste cruzar 2 estados, muchacha. Polvo, lluvia y sangre a mis espaldas. ¿Y todo por qué? Por un amuleto que ni te importa. La voz de Rhea fue plana, pero sus nudillos se pusieron blancos al apretar el cuchillo. Entonces, ¿por qué lo quieres tanto? Él esbozó una sonrisa torcida, lanzando una mirada fugaz a Creed. Porque hay cosas que no se tratan de valor, se tratan de poder. Y el poder, vaquero, es la única ley que queda en esta frontera. Creed apretó la mandíbula.
Hablas demasiado para ser un hombre que apunta un arma en casa ajena. El revólver se movió apenas hacia él. Y tú hablas demasiado para estar a un parpadeo de dejar este mundo. El silencio que siguió fue denso, roto solo por el rugido de la tormenta arañando el techo. La mente de Creed giraba. Podía sentir la certeza del hombre, su control del momento, pero también algo más: arrogancia. Ese tipo creía tener ya el final en sus manos, y esa soberbia podía ser la única rendija. Los ojos de Rhea no vacilaron. Crees que el poder es tomar lo que quieres, por eso jamás lo sostendrás de verdad. La risa del hombre fue baja, cruel. ¿Y tú qué sabes? No eres más que una niña que se alejó demasiado de casa. ¿De verdad crees que tu gente te recordará? No lo harán. Pero cuando tenga lo mío, todo el territorio conocerá mi nombre. La voz de Rhea se endureció. Entonces te conocerán como ladrón y cobarde. La sonrisa de él se borró. El revólver se sacudió con rabia, los ojos pálidos encendidos. Cuidado, niña. Mi paciencia es más delgada que esta lluvia. Creed se movió apenas, acercándose al rifle caído. El forastero lo notó, girando el cañón hacia él. Ni lo pienses, a menos que quieras que ella muera primero. Creed se congeló, pero sus ojos se clavaron en Rhea. En su mirada había algo, una señal, tenue, pero clara. Tenía un plan, aunque los condenara a ambos. El hombre dio un paso más, las botas pesadas golpeando el suelo. «Deja el cuchillo», ordenó a Rhea. «Lento, al suelo». Ella no se movió. «Nos matarás lo mismo lo suelte o no». «Depende del vaquero», rió el hombre agudo como filo. «Tú, Mercer, ni sabes lo que lleva encima, ¿verdad? ¿Lo que arrastró hasta tu puerta? Dime algo. ¿De verdad crees que tocó por casualidad?» El pecho de Creed se tensó. Esa duda lo había rondado desde que la vio, pero oírla en voz alta era veneno. Miró a Rhea, exigiendo respuestas sin palabras. Ella no dijo nada. El forastero se burló. «Ese silencio te dice todo. Te trajo problemas porque pareces el tipo de tonto que abre la puerta. Te está usando. Y tú, ciego, ni lo ves». La ira y la duda se arremolinaban en el pecho de Creed. Quería gritar, exigir la verdad. Pero sus instintos le gritaban que no podía fracturarse ahora, no con un arma a centímetros de matarlos. Rhea habló, su voz baja pero firme. «Créelo si quieres, pero entiende esto. Si me entregas, no se detendrá conmigo. Hombres como él nunca se detienen». Las palabras lo golpearon como un martillo. Creed sabía que era verdad. Había visto hombres así antes, depredadores, que devoraban tierras, personas, todo lo que pudieran reclamar. Entregarla no lo salvaría, solo retrasaría su fin. La paciencia del forastero se acabó. Se lanzó hacia Rhea, tomándola del brazo con brutalidad y arrastrándola hacia la puerta. «¡Basta de juegos! ¡Te vienes conmigo!». Su cuchillo brilló, pero él le torció la muñeca con precisión cruel. El filo cayó al suelo. Ella jadeó de dolor, mientras él la empujaba con el revólver presionado a sus costillas. Creed apretó los puños. El rifle seguía en el suelo, a centímetros. Solo tenía una oportunidad: esperar el momento exacto, o perderla. La tormenta bramaba más fuerte, el viento azotando la cabaña como si el mismo desierto exigiera sangre. El cañón del revólver se hundía en las costillas de Rhea, mientras la arrastraban hacia la puerta abierta. La lluvia entraba en diagonal con la ráfaga. Creed sentía su sangre hervir. El dolor cruzaba el rostro de ella, pero sus ojos, oscuros, desafiantes, no suplicaban. Rhea no era de las que ruegan. El hombre murmuró con burla. «Tuviste tu oportunidad, Mercer. Pudiste irte. En vez de eso, vas a pasar el resto de tu vida recordando cómo la perdiste justo frente a tus ojos». Dio otro paso con ella hacia la tormenta. Creed apretó los dientes. Sabía que esperar era perder, pero apresurarse era morir.
Necesitaba una chispa, y Rhea se la dio. De pronto, giró y hundió el talón en el empeine del hombre. Él gruñó, trastabilló. El arma se movió. Creed se lanzó, se arrojó por el suelo, alcanzando el rifle en un solo movimiento. La culata golpeó la muñeca del forastero. El revólver voló hacia la oscuridad. Rhea se soltó, tambaleándose a un lado mientras el hombre rugía de furia. La pelea se volvió salvaje. Creed usó el rifle como maza, golpeándolo en la mandíbula. La sangre voló. Pero el forastero apenas retrocedió, arrojándolo con violencia contra la mesa. La madera se astilló. Los platos se estallaron. La cabaña tembló con la lucha. Rhea se lanzó hacia su cuchillo, pero el puño del forastero le dio en el rostro, haciéndola caer. Luego, atrapó a Creed por el cuello, apretando con fuerza brutal. Manchas negras bailaron ante los ojos del vaquero. «Vaquero estúpido», escupió el hombre. «Ni siquiera sabes que estás protegiendo». La voz de Rhea Black Willow raspó desde el suelo, áspera pero encendida. «Entonces díselo. Dile por qué me has cazado a través de 2 estados». Los ojos pálidos del hombre bajaron hasta ella y luego volvieron a Creed Mercer. Sus labios se torcieron en una sonrisa torcida. «Porque carga pruebas, un libro de cuentas, un registro, nombres, tratos, sobornos, todo escrito por la mano de su padre. Jueces, sheriffs, rancheros. Media región comprada y pagada. Hizo más presión. Si la mato, desaparece. Si lo tomo yo, los poseo a todos». El pulso de Creed retumbó en sus oídos. Un libro. Corrupción escrita sin máscaras. Y ella había huido con eso todo este tiempo. El forajido gruñó. «Así que dime, Mercer, ¿vas a morir por los secretos de ella?» La vista de Creed se nubló, pero la furia atravesó la niebla. Sus manos encontraron el rifle que aún aferraba. Con un esfuerzo desesperado, estampó la culata contra las costillas del hombre, rompiendo el estrangulamiento. Jadeando, lo empujó hacia atrás y apuntó el cañón a su pecho. «¡Pruébame!», escupió Creed. El hombre rió, sangre cayéndole del labio partido. «No tienes agallas». La voz de Rhea cortó el aire como cuchilla. «Creed». Sus ojos se clavaron en los de él, fieros, inquebrantables. «No dejes que lo tome. No dejes que me lleve». El forajido se lanzó. Creed disparó. El estruendo llenó la cabaña. El hombre se sacudió, llevándose la mano al hombro, la rabia encendida en el rostro. No cayó. Retrocedió hasta la puerta, la lluvia cayéndole encima, y escupió sangre al barro. «Esto no ha terminado», gruñó. «Ni de lejos». Desapareció en la tormenta. Sus pasos tragados por la noche. El silencio cayó, áspero. Creed bajó el rifle, el pecho subiendo y bajando con fuerza. Rhea se incorporó despacio, un moretón floreciendo en su mejilla, el cuchillo temblando aún en su mano. Ninguno habló, hasta que Creed rompió el silencio. «¿Un libro? ¿Toda esta sangre por eso?» Rhea asintió, el rostro duro. «Mi padre murió por él. Quieren enterrarlo. Si desaparece lo controlan todo». Creed se dejó caer en una silla, el rifle sobre las rodillas. Negó con la cabeza, incredulidad y rabia enredadas en el pecho. «¿Y lo trajiste aquí?» «A mí». Sus ojos se suavizaron, aunque sus palabras no. «Se lo llevé al primer hombre que pensé que no me vendería. Al primero que creí que pelearía». Creed la miró. La luz de la tormenta entraba por la puerta rota. Quiso maldecirla por arrastrarlo a esto, por destrozar su vida quieta. Pero la verdad estaba clara en sus ojos. No había venido por azar. Había venido por esperanza. Afuera, el trueno rodó sobre la meseta. El forajido se había ido, herido, pero vivo. Volvería. Y Creed supo que la tormenta dentro de su cabaña apenas comenzaba. La lluvia seguía entrando por la puerta destrozada, formando charcos en el suelo. Creed empujó una silla contra el marco.
más para marcar el umbral que para cerrarlo. La tormenta no detendría al hombre de negro si regresaba. Las costillas le dolían al respirar, pero era el peso en el pecho lo que más lo aplastaba. Rhea volvió a sentarse junto al fuego, golpeada, ensangrentada, pero firme. Pasó el cuchillo por una piedra mojada, el raspado lento llenando el silencio. Chispas saltaron. Creed habló al fin, la voz baja y dura. «Debiste decírmelo». Ella alzó la mirada. ¿Habrías abierto la puerta si lo hacía? La pregunta lo atravesó más que el acero. Quiso decir que sí, pero la honestidad le cerró la garganta. Apretó los dientes, inclinándose hacia adelante. «Trajiste una guerra a mi puerta. Murieron hombres esta noche. Mi vida ya no será la misma. Y todo por un libro lleno de nombres». La mirada de Rhea no vaciló. «No nombres. Poder. Ese libro guarda cada trato, cada gota de sangre comprada, rancheros robando tierras, jueces vendiendo sentencias, sheriffs mirando a otro lado. Si lo entierro, ganan para siempre. Si lo entrego, tal vez algo cambie». Creed soltó una risa amarga. «Aquí el mundo no cambia. Hombres así mandan desde antes de que naciéramos». «Entonces que cambie de a poco», replicó ella. «Un hombre a la vez. Ese libro no es papel, es un lazo. Si vivo lo suficiente para apretarlo alrededor de sus cuellos». El fuego crepitó. Creed la observó entre luces y sombras. No era solo obstinación, creía en ello. Lo suficiente para cargar la muerte tras de sí por millas de desierto. Suspiró, tocándose el golpe en la mandíbula. «¿Y ahora qué? Sigue ahí fuera. Sabe dónde vivo y sabe mi nombre. ¿Crees que se rendirá?» La mano de Rhea se quedó quieta sobre el cuchillo. «No. Volverá con más hombres, más armas. No se detendrá hasta tener el libro o verme bajo tierra». La cabaña ya no era refugio. Era jaula. Era tumba. Creed Mercer caminaba de un lado a otro como un lobo encerrado, el ceño fruncido, los pasos duros sobre el suelo astillado. «Entonces tal vez no deberías estar aquí cuando regrese», dijo sin mirarla. «Tal vez deberías seguir huyendo. No necesito que me arrastres más a fondo en tu pelea». Rhea Black Willow apretó la mandíbula, pero su voz se mantuvo serena. «¿Crees que huir funciona? He corrido durante semanas. Siempre me encuentra, y ahora ya sabe quién eres. Me quede o me vaya, ya estás dentro». Las palabras le dieron de lleno, como martillo golpeando hierro. Creed se detuvo. La miró con una mezcla de rabia y resignación. Tenía razón. Al abrir aquella puerta, había entrado en su tormenta, y las tormentas no terminan solo porque un hombre lo desee. La luz del fuego resaltaba el moretón en su mejilla, la suciedad en su piel. Se veía frágil, por un segundo, pero había acero debajo, afilado como el cuchillo en su mano. Creed se sentó frente a ella, la voz más suave. «¿Qué hay en ese libro? ¿Dónde está ahora?» Rhea dudó. Luego metió la mano en los pliegues de su chal. De un bolsillo oculto sacó un pequeño cuaderno de cuero, los bordes deshilachados, las páginas hinchadas por la lluvia. Lo colocó sobre la mesa entre ambos, con delicadeza, como si pudiera estallar. Creed lo observó. Parecía un libro cualquiera de cuentas, pero el peso en los ojos de ella decía lo contrario. Lo abrió. Letras ordenadas llenaban las páginas. Nombres, fechas, transacciones, sobornos anotados como deudas, sheriffs, rancheros, incluso 1 o 2 agentes federales. El estómago se le revolvió. Todo estaba ahí, a plena vista. Un mapa de podredumbre tan profundo que apestaba desde el papel. Lo cerró de golpe, empujándolo de vuelta. Si esto es verdad, es una sentencia de muerte. Para ti, para mí, para cualquiera que lo toque. La mano de Rhea cubrió el libro, firme. ¿O es una llave? Si logro llevarlo a alguien que aún cree en la ley, tal vez cambie algo. Tal vez salve la vida de alguien,
aunque me cueste la mía. Creed se reclinó, la mirada al techo. Un trueno rodó lejos. Me estás pidiendo que elija entre mi vida y tu causa, y ni siquiera sé si creo en tu causa. Los ojos de Rhea se suavizaron. No te pedí que eligieras. Ya lo hiciste cuando me dejaste entrar. Las palabras lo atravesaron. Volvió a mirarla, al moretón, al fuego testarudo en sus ojos, a la fuerza silenciosa, y por primera vez entendió. Ella no lo eligió al azar. Lo eligió porque parecía el tipo de hombre que no da la espalda, incluso si quiere hacerlo. Afuera, la tormenta se desvanecía. La lluvia caía suave. Pero el peligro no se había ido. Solo se había reunido, esperando el amanecer. La tormenta había pasado, dejando la tierra herida y rota. Charcos plateaban bajo la luz del alba. Vapor ascendía donde el sol tocaba el barro. El desierto, como siempre, tragaba sus cicatrices con rapidez. Pero en la cabaña de Creed, los restos permanecían. La puerta hecha trizas, platos rotos, sangre en las tablas del suelo. Creed se apoyó en la mesa, la mirada vacía recorriendo el horizonte a través del marco donde antes había una puerta. El silencio tras la tormenta era peor que el trueno. El mundo contenía el aliento. Rhea se movía en silencio, vendando su muñeca. Lo miró, luego al libro sobre la mesa. Nadie habló por largo rato. Finalmente, Creed rompió el silencio. Él volverá. Hombres como él no lamen sus heridas y se marchan, respondió Rhea, la voz firme aunque los ojos delataban cansancio. Y no volverá solo. Traerá más. Hombres que le deben o que le temen. Esta vez no cometerá el error de subestimarte. Creed apretó la mandíbula. Había vivido solo por años, eligiendo la calma sobre el conflicto, la llanura sobre los lazos. Pero ahora el conflicto lo había encontrado. Ya no había dónde esconderse. Cascos rompieron la calma de la mañana. La cabeza de Creed giró. En la cresta más allá de la cabaña, siluetas aparecieron. 5, 6, tal vez más. Oscuras contra el sol naciente. Los rifles brillaban como amenazas aún no dichas. No perdieron tiempo, murmuró, tomando el rifle. Rhea se acercó a la ventana. No son simples pistoleros. Es casi toda su cuadrilla. Él vino a terminar esto hoy. Los jinetes se desplegaron, su formación medida. Todavía no atacaban, observaban, medían. El hombre de negro estaba entre ellos. Creed lo reconoció por la postura. Tranquilo, calculador, como un lobo antes del salto. ¿Por qué esperar?, murmuró. Porque quiere que lo sintamos, susurró Rhea. Que sepamos que no hay salida antes de que se mueva. Creed revisó el rifle, cargado y listo. No podemos sostener esta cabaña contra tantos. Es una caja para morir. Entonces no la sostenemos, dijo ella, la mirada encendida. Él parpadeó. ¿Irnos? ¿A dónde? Nos tienen rodeados. No del todo. Su mirada se desvió hacia la parte trasera de la cabaña. Todavía no. Recogieron lo necesario en segundos. Rifle y cuchillo. El libro envuelto en lona aceitosa. Un puñado de municiones. Rhea amarró el paquete a su espalda, las manos firmes pese a los moretones. Creed pateó la ventana trasera. La madera crujió con estrépito. Miró una vez más hacia la cresta. Los jinetes seguían sin moverse, pero sentía sus ojos como peso entre los omóplatos. «Corre», susurró. Se deslizaron entre los arbustos, las botas hundiéndose en el barro. El aire olía a tierra mojada. Cada paso sonaba como un tambor. El silencio, insoportable. Minutos se estiraron mientras avanzaban agachados, entre rocas y matorrales. La cresta detrás. Por un instante, Creed creyó que podrían escapar. Entonces, silbó el aviso. Agudo. Lejano. Los cascos respondieron. La cuadrilla se dividió. La mitad hacia la cabaña, la otra hacia el campo. «¡Nos vieron!», gruñó Creed,
tirando de ella. Los disparos comenzaron. Las balas silbaban, rompían ramas, alzaban tierra. Se lanzaron detrás de una roca, los corazones golpeando el pecho. Creed respondió con su rifle. El retroceso le sacudió el hombro. Uno de los jinetes cayó del caballo, hundiéndose en el lodo. Los otros se abrieron, rodeando como lobos. Rhea jadeaba, el cuchillo temblando en su puño. Apretaba el libro contra el pecho. Nos alcanzarán antes de llegar a refugio. La mirada de Creed barría el terreno. Allí, señaló. Ese ahoyo. ¡Corre! Corrieron. Botas golpeando, balas persiguiendo. El terreno se desplomó bajo ellos y cayeron dentro del ahoyo, piedras arañándoles la piel. Las paredes se alzaban, protección y trampa. Creed se apoyó en la roca, el pecho ardiendo. Encima, los cascos seguían, buscando. Por ahora, el ahoyo los ocultaba, pero no duraría. Rhea se le acercó, el susurro feroz. No se detendrá, Creed, no hasta tener este libro, o tener mi cadáver. Él la miró, tierra y sangre en su rostro, pero los ojos intactos. Entonces entendió. Huir no bastaba, ni esconderse, no más. La pelea tenía que acabar, de un modo u otro. Desde arriba, la voz del hombre de negro resonó entre las rocas. Entrégala, no puedes quedártela, tampoco al libro. Dámelos a los dos, y tal vez te deje vivir. Su tono era sereno, cruel, seguro. Rhea Blackwillow apretó los dedos sobre el libro. Creed Mercer alzó el rifle, los ojos entornados. Murmuró más para sí que para ella. Entonces ya no huimos más. El ahoyo era angosto, sus paredes resbaladizas por la tormenta, el aire cargado del aroma de tierra mojada. Creed se agazapó, el rifle bien sujeto, escuchando los cascos golpear arriba. Rhea se mantenía pegada a la piedra, respiración rápida pero firme, el libro amarrado contra su pecho. La voz volvió a sonar, tranquila, amenazante. Te doy una oportunidad, Mercer. Solo una. Entrégala. Entrégame el libro. Vive un día más. Creed apretó los dientes. ¿Y crees que voy a creerte? Ya intentaste matarme 2 veces en mi propia casa. Hubo un silencio. Luego, una risa como vidrio roto. Entonces elegiste el camino difícil. Una orden se oyó desde lo alto. ¡Extiéndanse! ¡Sáquenlos! Los jinetes desmontaron, botas golpeando la piedra del risco. Creed vio sombras moverse contra el amanecer, rifles brillando. Jaló a Rhea hacia abajo cuando los primeros disparos estallaron, las balas chispeando contra la roca. El polvo cayó en lluvia, fragmentos afilados cortando sus mejillas. Creed respondió con fuego, su rifle rugiendo. Un cuerpo cayó con un grito. «Agáchate», murmuró. El cuchillo de Rhea no servía a esa distancia, pero su mirada escaneaba el suelo del ahoyo. Vio piedras sueltas, grandes y pesadas, arrastradas por la tormenta. Tomó una y la lanzó con precisión brutal. Golpeó la mano de un tirador. El arma cayó. Creed lo remató con un disparo certero. La batalla se intensificó. Más balas llovieron. Creed y Rhea se replegaron por el sendero serpenteante, usando las curvas como refugio, pero los hombres bajaban tras ellos, disparando desde arriba. «Tienen ventaja en número», dijo Creed, cargando su rifle. «Entonces usemos lo que ellos no tienen», dijo ella. «¿Y qué es eso?» «Miedo», respondió con filo. Como para probarlo, salió corriendo a otra roca, esquivando balas. Su voz resonó. «Me cazan porque temen lo que hay en estas páginas. Temen que el mundo los vea como son. Ladrones. Cobardes». Los disparos se hicieron erráticos, nerviosos. Creed aprovechó, apuntó con calma. 2 disparos. Uno cayó, otro se replegó herido. Y entonces, el hombre de ojos pálidos apareció al borde del ahoyo. Revólver en mano, disparó. La bala rebotó a centímetros de Creed. «Está aquí», dijo, el corazón a 1000. Rhea alzó la vista.
Sus ojos se cruzaron con los de él, cazador y presa. No puedes esconderte de mí, niña, ni aquí ni en ninguna parte. Ella alzó el mentón, firme. Entonces baja y ven por mí. Silencio. El forastero guardó su arma y empezó a descender. Como un felino, preciso, peligroso. Sus hombres lo cubrían con fuego. Creed disparaba para contenerlos. «Viene por ti», gruñó. «No», respondió ella con la mirada fija en el enemigo. «Viene por los dos». El forajido pisó el barro del ahoyo, su revólver desenvainado otra vez. «Fin del camino, Mercer. Fin del camino, Rhea. Dame el libro. Y quizá lo haga rápido». Creed apuntó el dedo en el gatillo. «Lo tendrás sobre mi cadáver». «Ese es el plan», sonrió él. Antes de que pudieran disparar, un nuevo estampido retumbó. No fue el rifle de Creed ni el revólver del forajido. Fue un disparo desde el risco. Uno de los hombres cayó, sin vida, al hoyo. Creed y Rhea miraron, atónitos. En lo alto, de pie, con rifle humeante, estaba Flint Halbert, el nómada con quien Creed había cambiado caballos años atrás. El rostro endurecido, los ojos clavados en el caos. El forajido bufó, su calma por primera vez agrietada. ¡Maldito entrometido! El corazón de Creed dio un salto. Ya no estaban solos. La voz de Flint sonó fuerte. «Pensé que podrías con este lío, Mercer. Me equivoqué. Terminemos esto antes que el maldito desierto arda por completo». La batalla no había terminado, pero las tornas empezaban a cambiar. El polvo giraba en el ahoyo. Flint volvió a disparar. Los hombres del forajido se dispersaron. Creed aprovechó 2 tiros más. Uno cayó, otro huyó, ensangrentado. El hombre de negro no se inmutó. Avanzaba, revólver firme, ojos helados sobre Rhea. «Así que el vaquero encontró ayuda. No importa, mataré a los dos antes que esto termine». Flint gritó desde lo alto. «Elegiste el cañón equivocado, amigo». Otra bala silbó, arrancando el sombrero del forajido. El barro lo tragó, una grieta en su máscara. Rhea apretó el libro. Su cuchillo temblaba. Creed se agachó a su lado recargando. «Flint los mantendrá a raya, pero a ese…» señaló al que se acercaba. «Ese es mío». Ella lo detuvo, los ojos encendidos. «No, Creed. No va tras de ti, va tras de mí. Si alguien debe acabar con él, soy yo». Creed apretó los dientes. No había tiempo para discutir. El forajido disparó. La bala silbó, quebrando piedra junto a Rhea. Ella se agachó, el corazón golpeando. Creed respondió. El disparo falló. El enemigo seguía avanzando. «Cada milla que corriste, Rhea, estuve detrás. Cada noche pensaste que estabas a salvo. Yo te miraba. No puedes matar a una sombra». La voz de Rhea rompió el caos. «Entonces hoy, la sombra muere». Lanzó el cuchillo. La hoja giró. Se incrustó en su antebrazo. El forajido gruñó. La sangre manchó su manga. Por primera vez, tropezó. Rabia en sus ojos. Creed se lanzó. Lo derribó en el barro. Los dos rodaron. Puños, lodo, sangre. El revólver voló lejos. Se golpeaban como bestias. El forajido, brutal. Creed, con el alma. Flint seguía disparando desde lo alto. Pero Creed solo veía al demonio de ojos pálidos. El enemigo le sujetó el cuello, apretó. Puntos negros danzaron en la visión de Creed. El aire se le acababa. Y aún, no pensaba en morir. Pensaba en ella. Pensaba en la elección que ya había hecho. «Di adiós, Mercer», escupió el forajido con voz envenenada. Pero fue el grito de Rhea Blackwillow lo que desgarró el aire. «¡No!». Se lanzó hacia el rifle caído de Creed. Lo levantó con manos temblorosas y, sin vacilar, le encajó el cañón en las costillas al hombre de ojos pálidos. Disparó. El estruendo fue brutal en el eco del ahoyo. El cuerpo del forajido se sacudió como si hubiera sido atravesado por un rayo.
La sangre salpicó el barro. Su agarre se aflojó. Los ojos se abrieron de par en par, incrédulos. Cayó de lado, jadeando. La pelea se le escapó del cuerpo. Creed rodó, tosiendo, respirando como un hombre recién devuelto del borde de la muerte. Rhea se dejó caer junto a él, lágrimas surcando su rostro manchado de tierra. —¿Creed? Pero el forajido aún no estaba muerto. Gimió, se incorporó sobre las rodillas, la sangre brotando sin control. Sus ojos pálidos buscaron a Rhea una última vez, ardiendo de odio. —¿Crees que matarme cambia algo? —jadeó. —Otros vendrán. Ese libro te enterrará. Rhea lo miró sin temblar, a pesar de que las manos aún le temblaban. —Entonces que me entierre. Pero te enterrará a ti primero. Ella lo empujó con fuerza. Su cuerpo cayó de espaldas, enmudecido por el barro. Y por fin, todo quedó en silencio. Solo se oía el eco lejano de los últimos disparos de Flint Halberd en la cima. Los jinetes restantes huyeron al desierto. El combate había terminado. Flint descendió al ahoyo, el rifle colgado en su espalda. Miró el cadáver. Luego a ellos. —Vaya lío —murmuró. Creed dejó escapar una risa amarga, la voz rasposa. —Tienes un talento para llegar tarde. Flint miró a Rhea, luego al libro apretado contra su pecho. —¿Así que por eso corrió tanta sangre? Rhea asintió, callada. Su rostro era mezcla de pena y desafío. Flint suspiró. Entonces acaban de pintar sobre sus espaldas un blanco más grande que Texas. Creed miró el cadáver en el barro. Sabía que Flint tenía razón. Ese disparo había acabado una pelea. Pero el libro significaba más enemigos, más batallas. La guerra apenas comenzaba. El sol subía, quemando los últimos rastros de la tormenta. El ahoyo olía a sangre, a pólvora. Cuerpos inmóviles, rifles rotos por el suelo. Flint pateó tierra sobre el cadáver. Este ya no molestará más, gruñó. Pero los que lo enviaron mandarán peores. Rhea se limpió la sangre del rostro, los nudillos aún enrojecidos. En eso tenía razón. No se detendrán. Mientras este libro exista, vendrán por él. Apretó el cuero contra su pecho. Por eso tenemos que usarlo antes que nos entierren con él. Creed se apoyó en la roca, las costillas latiendo. ¿Usarlo cómo? ¿Crees que algún sheriff va a enfrentarse a los nombres en esas páginas? La mitad son sheriffs. Flint escupió al lodo. No miente. Demasiadas placas compradas. La ley ya está amañada contra gente como nosotros. Los ojos de Rhea ardían. Entonces buscaremos al único que no se ha vendido, un juez en Santa Fe. Mi padre confiaba en él. Si el libro llega a sus manos, puede haber juicios, exposición, algo real. Flint soltó una risa seca. Santa Fe está a 2 semanas, con medio desierto de por medio. No llegarán sin tener a cada cazador tras su rastro. Entonces no iremos en línea recta, replicó ella. Nos moveremos como fantasmas, borrando huellas, separándonos si hace falta. Creed se irguió, adolorido pero firme. Los fantasmas no sangran, nosotros sí. Con mis costillas y tú llena de moretones, no duraremos 3 días si vienen fuerte. Flint lo observó. Sonrió apenas. Siempre tan pesimista, Turner. Por suerte para ti, vine preparado. Silbó. Desde arriba llegó el sonido de cascos. Su caballo descendió, alforjas llenas. Le dio una palmada en el lomo. He cabalgado con un ojo puesto en ti por días. Escuché rumores. Una chica con un libro por el que los hombres matan. Creed frunció el ceño. Así que lo sabías. Lo suficiente. Encogió los hombros. Para saber que prefiero estar de tu lado. Y para saber que ese libro vale más que tierra o oro. Vale morir por él. Rhea lo estudió. ¿Morirías por él? La sonrisa de Flint se desvaneció. Moriría por asegurarme de que hombres como él. Pateó el cadáver.
No sigan gobernando el mundo mientras la buena gente muere de hambre. Si ese libro es la llave o solo una chispa, cabalgaré por él. El silencio cayó. Denso, firme. Creed lo sintió. Algo había cambiado. Las palabras de Flint, las de Rhea. Todo pesaba contra el miedo en su pecho. Finalmente asintió. Bien, cabalgamos, pero cabalgamos con cabeza. Flint sonrió. Ese es el Mercer que conozco. Recolectaron lo que pudieron: munición, comida, un caballo extra. Al mediodía, los tres cabalgaban por el desierto abierto. El sol les quemaba la espalda. Rhea en el centro, el libro bien atado bajo el chal. Flint adelante, ojo agudo al horizonte. Creed detrás, las costillas rugiendo, pero las riendas firmes. Las horas pasaban entre silencio y cascos. Al anochecer, acamparon en un cañón oculto. Flint encendió fuego bajo y sin humo. Creed vigilaba con el rifle sobre las rodillas. Rhea al otro lado, los dedos recorriendo el borde del libro como si tomara fuerza de su peso. Creed rompió el silencio. Ese libro ya costó sangre. ¿Cuánta más antes de que sirva de algo? Rhea sostuvo su mirada. Las que haga falta. Mi padre murió porque creyó que la verdad aún valía algo. Si lo entierro, su muerte no significa nada. Si lo llevo hasta el final, su sacrificio puede significar algo. Flint gruñó. La verdad es arma peligrosa, más que una bala, pero cuando sale a la luz, corta más hondo que el acero. Creed miró el fuego, brasas rojas, vivas. Había vivido evitando peleas, caminando entre sobrevivir y rendirse. Ya no había línea, solo camino, y una decisión ya tomada, cuando abrió la puerta aquella noche. A lo lejos, los coyotes aullaban bajo la luna. El desierto se extendía sin fin, implacable. Pero en ese pequeño círculo de luz, 3 jinetes sellaron una alianza. No por azar, sino por sangre. Cabalgaron sin descanso durante 2 días. Dormían a ratos, nunca encendían fuego, nunca se quedaban mucho tiempo en un mismo sitio. Cada noche, las estrellas brillaban crueles sobre ellos. Y cada noche, Creed Mercer juraba oír cascos lejanos, como ecos de fantasmas. O algo peor, los cazadores acercándose. En la tercera mañana, Flint Halbert regresó de explorar con la mandíbula tensa. Vienen detrás, 6 jinetes, rápidos. Rhea Blackwillow aferró con más fuerza las riendas. Flint asintió. Por más cuidado que tuvimos, dejamos huellas. La tormenta hizo lodo, y el lodo deja senderos. Nos siguen. Creed maldijo en voz baja. No llegaremos a Santa Fe si corremos en línea recta. Tendremos que rodear, perdernos entre cañones. Flint negó con la cabeza. No sirve. Hombres con hambre como esa no se rinden fácil. A un lobo solo se le detiene rompiéndole los colmillos. Siguieron adelante, pero la sensación de ser perseguidos se hacía más espesa con cada milla. Al anochecer, llegaron a un cañón estrecho donde el sol se deshacía en vetas de carmesí. Montaron campamento en las sombras, demasiado agotados para continuar. Flint montó guardia mientras Creed y Rhea descansaban juntos, la espalda contra la piedra. Su voz fue un susurro. ¿Confías en él? Creed miró hacia la silueta de Flint en la cima. Flint me ha salvado más veces de las que puedo contar, pero el oro y el poder cambian a los hombres. Rhea abrazó el libro con más fuerza. ¿Si lo toma? No lo hará, dijo Creed, más firme de lo que sentía. Al amanecer, los jinetes atacaron. El cañón se quebró con disparos, balas silbando, caballos relinchando. Los cazadores entraron desde ambos extremos. ¡Cuidado!, gritó Flint desde lo alto, derribando a uno de un disparo limpio. Creed empujó a Rhea tras una roca. Su rifle estalló, una bala al pecho de un enemigo. El cañón se volvió campo de muerte. Polvo, humo, ecos de pólvora.
Uno se lanzó con cuchillo, pero Rhea lo atravesó con su hoja. Gritó, salvaje. Creed giró, disparó. Otro cayó. Flint seguía disparando desde lo alto, preciso, letal. Los cazadores se replegaron. Cuando todo terminó, solo quedaron 3 cuerpos. Los demás huyeron. Los cascos se perdieron en el desierto. Creed bajó el rifle, jadeando. Flint descendió con el ceño fruncido. Se agachó sobre uno de los cuerpos, sacó algo del abrigo, una placa. Creed frunció el ceño. ¿Un alguacil? Flint lanzó la placa al polvo. Ley comprada, pagados para cazarla. Te lo dije, Mercer, este libro es más que bandidos. Es la ley misma la que nos persigue. El rostro de Rhea se descompuso. Si mandaron alguaciles, Santa Fe tal vez ya no sea segura. Flint la miró, luego a Creed. Nada es seguro. La pregunta es, ¿en quién confiamos menos? ¿En los que nos siguen o en los que nos esperan? Creed no respondió, pero lo sentía. El libro era un nudo en sus gargantas. Esa noche acamparon lejos del cañón. Flint se apartó, afilando su cuchillo. Rhea lo observaba, ojos entrecerrados. Susurró a Creed. Podría quitárnoslo, entregarlo, comprar su perdón, su fortuna. Flint es muchas cosas, murmuró Creed, pero no un traidor. Aún así, la duda lo roía. Flint miraba el libro más de la cuenta, y al amanecer, la duda se convirtió en fuego. Rhea despertó con Flint de pie sobre ella, el libro en sus manos. Creed se incorporó de golpe, rifle en alto. ¡Flint! El rostro de Flint era de piedra. No entiendes, Mercer. Este libro nos matará antes de salvar a alguien. Pero si lo entrego, tal vez podamos comprar nuestras vidas. Rhea se puso de pie, la furia en llamas. ¿Venderías la verdad? La sangre de mi padre. Eres igual que ellos. El dedo de Creed rozó el gatillo. «Déjalo, Flint. Ahora». El viento silbó entre ellos. 3 figuras, inmóviles, un triángulo de acero, confianza, traición. El amanecer cortaba el cañón con luz dura. Flint sostenía el libro con fuerza, cuchillo en una mano, rifle en la espalda. Creed frente a él, rifle apuntando. Rhea en medio, el pecho agitado, fuego en los ojos. «Flint», dijo Creed, «hemos cabalgado entre llamas. No me hagas apuntarte». Flint no bajó la mirada. «Y yo te he sacado de más tumbas de las que recuerdas, Mercer. Pero esto no lo ganamos». Alzó el libro. «¿Crees que llevarlo a un juez lo arregla todo? Solo nos matará más rápido». Rhea dio un paso. «Mi padre murió por ese libro. Hombres sangraron y ardieron. ¿Y tú lo devolverías a los mismos demonios que lo escribieron?» La mandíbula de Flint se endureció. «He visto más demonios de los que puedes imaginar. No se les vence jugando su juego. Se les vence sobreviviendo». «Sobrevivir no es vivir», dijo Creed, su voz como látigo. «Tú me enseñaste eso». Silencio. El viento del cañón trajo polvo entre ellos. Los ojos de Flint vacilaron. ¿Arrepentimiento? Quizás. Pero fue un destello. Después, otra vez piedra. «Si entrego esto», dijo, «llaman a sus perros. Tú y yo, Mercer, podremos cabalgar libres otra vez, sin despertarnos con cascos, sin más sangre en las manos por una lucha que ni siquiera es nuestra». Creed apretó el rifle. «Sí es nuestra. Desde que llegaron a mi puerta. Desde que Rhea me eligió. Este libro no son solo nombres. Es prueba. Y la prueba es la única bala que no ven venir». Flint se endureció. «Entonces ya elegiste tu tumba». Sacó el cuchillo. El libro cayó en su otra mano. «¡No!», gimió Rhea, interponiéndose, los brazos abiertos. «Si lo quieres, Flint, tendrás que cortarme primero. Y si lo haces, entonces confirmas cada nombre en este libro.
Sería solo otro hombre que vende la verdad por sobrevivir. Su voz atravesó el cañón. Firme, inquebrantable. Flint se congeló. El cuchillo tembló, los ojos fijos en los de ella. Algo en su cuerpo cedió. Creed bajó ligeramente el rifle, la voz más suave. Flint, me salvaste más veces de las que merezco. No cruces esta línea. No te conviertas en forajido de tu propia alma. El cuchillo vaciló. Flint respiraba con esfuerzo. Su mirada saltaba entre Rhea, Creed y el libro en su mano. Un instante. Todo el cañón contuvo el aliento. Entonces, el sonido de cascos rompió el silencio. Jinetes en la entrada, una docena al menos. Rifles brillando al sol. El líder alzó el revólver. ¡Entréguenlo, y quizás vivan! Los ojos de Flint se agrandaron. Miró a Creed, a los jinetes, al libro. Su voz rugió. Maldita sea, Mercer. Tal vez tengas razón, no pararán, a menos que alguien los queme con su propio fuego. Gritando, arrojó el libro a Creed. Giró, apuntó. Su rifle rugió. El primer enemigo cayó de la silla. El caos estalló. Y esta vez, los tres peleaban juntos. El cañón tembló con disparos, ecos de fuego y muerte rebotando contra las rocas. Creed Mercer atrapó el libro al vuelo, lo metió bajo su abrigo y se giró para disparar junto a Flint Halbert. Rhea Black Willow alzó su cuchillo. Lo hundió en el pecho de un jinete que se acercó demasiado. El cañón se volvió una tormenta de polvo, sangre y pólvora. Flint peleaba como si llevara un demonio dentro. Cada disparo rompía una línea enemiga. Cada maldición escupida era un golpe contra la muerte. Pero los números los aplastaban. Una bala lo alcanzó en el costado. Se tambaleó, disparó de nuevo, derribó a otro y cayó de rodillas. ¡Flint!, gritó Creed, abatiendo a un pistolero que lo cargaba. Flint levantó la vista, sangre en los labios, una sonrisa torcida en la cara. No lo desperdicies, Mercer. No desperdicies la sangre de su padre. Se puso de pie una última vez. Su rifle ardió. Atrajo todo el fuego enemigo sobre sí. Las balas lo partieron. Cayó. Creed rugió. Su furia se volcó en el gatillo. Rhea gritó, lanzando su cuchillo al pecho del hombre que disparó el último tiro. Juntos, empujaron a los cazadores hacia atrás. Cuando el humo se disipó, solo quedaba silencio. Flint yacía inmóvil. El libro pesaba contra las costillas de Creed. Rhea se arrodilló a su lado, las lágrimas corriendo por su rostro manchado. Creed apoyó la mano sobre el hombro de su amigo, su voz quebrada. Elegiste bien, viejo amigo. Elegiste bien. El viento del cañón arrastró sus palabras. Los cuerpos de los asesinos de Flint yacían en la arena. Su sangre empapaba la tierra, igual que muchos antes. Creed y Rhea se quedaron junto a Flint, su rostro pálido, el rifle aún firme entre sus manos muertas. Rhea limpió el polvo de su frente. ¡Nos salvó! Creed apretó la mandíbula. El pecho le dolía, no solo por las heridas, sino por el hueco que Flint dejaba. Siempre lo hizo. Hasta el final. Lo enterraron allí mismo. Apilaron piedras sobre él. Creed grabó su nombre con la punta del cuchillo en la roca. Torpe, desigual, pero eterno. Rhea colocó el libro sobre el túmulo por un momento. Luego lo envolvió bajo su chal. Dio su vida para que esto llegara a Santa Fe. No lo desperdiciaremos. Creed asintió. Cabalgamos por Flint, por tu padre, por cada nombre escrito en ese maldito libro. Salieron del cañón al amanecer. El desierto se abrió ante ellos como un mar de arena y piedra. Cada milla era más pesada. El libro ardía contra las costillas de Creed. Durante horas solo se oían los cascos, el grito de un halcón lejano y el retumbar distante de ríos hinchados por tormentas. Por las noches, acampaban sin fuego. El frío los calaba, pero ni uno se quejaba. En esos silencios, algo cambió.
Creed empezó a mirar a Rhea de otra forma, no como la mujer que lo arrastró a esta pelea, sino como la razón por la que no se había rendido. Su fuerza, su terquedad. Le habían devuelto algo que creía perdido. Propósito. En el sexto día, las torres de Santa Fe aparecieron en el horizonte, temblando bajo el calor. El alivio fue inmediato, pero también el temor. ¿Y si el juez al que buscaban ya estaba comprado? ¿Y si no había nadie limpio al otro lado? Entraron con sigilo. Se disfrazaron como viajeros cansados. El pueblo bullía. Soldados, comerciantes, ciudadanos. Pero Creed sentía ojos sobre ellos. Un peligro escondido entre saludos y pasos. Esa noche, en una pensión oscura, Rhea desplegó el libro sobre una mesa. La vela temblaba. Creed leía los nombres, fechas, sobornos. Este libro podría prenderle fuego a medio territorio, murmuró. Rhea apoyó la mano sobre la página. Entonces que arda, pero que sea justicia, no silencio. Creed la miró, y por primera vez, quiso creer que tenía razón. Al amanecer, irían a ver al juez. Colocarían el libro en manos que esperaban aún limpias. Pero mientras yacía despierto, escuchando los crujidos de la casa vieja, las palabras de Flint volvieron como espectros. La verdad es un arma peligrosa, más peligrosa que una bala. Si el libro llegaba a las manos correctas, podía cambiarlo todo, pero también podía destruirlos. Y sin embargo, por primera vez en años, Creed no se sentía un hombre huyendo de la vida. Se sentía un hombre cabalgando hacia ella. La historia de Creed y Rhea nos enseña que sobrevivir no basta. Hay que luchar por algo más grande, aunque cueste todo. La verdad, como este libro, es a veces el arma más afilada de todas. Si esta historia te conmovió, no dejes que termine aquí. Suscríbete al canal para más relatos de valor, traición y redención. Y cuando estés listo, descubre la próxima historia, donde el destino y el sacrificio vuelven a cruzarse bajo el sol ardiente del oeste.